Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Habla Cecilia Tapia, Solidaridad 1000, y pues siempre invitándolos a ver y a utilizar el hashtag compartiendo ayuda. Hoy quedó al revés, mañana lo mejoramos. Pues es un placer de saludarlos y hoy quiero comentarles lo siguiente. Acerca del campo mexicano, todo el mundo, y lo veo en las redes sociales, estamos enojadísimos con el gobierno actual. Que sí es corrupto, que sí se está robando el dinero, sí, eso es innegable. Pero lo que está pasando en el país no es únicamente culpa de este gobierno. Este periscope se llama El Campo Mexicano y será la historia de todo el campo del mundo. Primero les quiero contar mi historia. Yo llegué a la Ciudad de México muy pequeña, soy de un pueblo que se llama Yolomecan, Oaxaca, que si ustedes pueden investigar, buscan en internet. Yolomecan es un municipio, es una ranchería, pero bueno, pues yo soy una mujer de un pueblo muy pequeño que salí hace un poco más de 30 años. Hoy regreso a mi tierra natal, que es bellísima y que la amo, y que yo le comentaba por ahí a un gran amigo que me sentía como Jaimito el Cartero cuando dice que es un pueblito de crepúsculos arrebolados, porque es mi tierra. Pero lo triste de esto no es lo que yo siento, porque llego y veo pues el lugar donde nací, los olores de mi tierra, el aroma, miro la iglesia y todos sus monumentos, que es un pueblo muy pequeño. Pero me doy cuenta que está igual que cuando yo salí, y quizá peor. Cuando yo salí de ahí, pues la siembra era mala, era poca. Realmente la mayoría de la gente salía a Estados Unidos. Claro que en mi tierra hay mucha gente profesionista, la tierra de los maestros en algún tiempo, porque Yolomecal tuvo gente muy brillante, todos maestros, y sí, maestros normalistas, para que no se espanten. Pero yo quiero comentarles lo siguiente. Pasaron los años, y pasaron 10 años, y pasaron 20 años, y 30, y la siembra no mejora. Y no es que no haya algo que pueda dar el gobierno, pues claro, pero por ahí se va colando. Yo siempre digo que la corrupción es en embudo. Llega así, del gobierno federal al estatal, al municipal, y pues bueno, ya los pueblitos ya no les llega absolutamente nada de recursos. ¿Qué pasa? Todos pensamos, bueno, es que ahorita Peña Nieto y lo que está pasando, no, pero lo mismo pasó con Calderón, y lo mismo pasó con Fox, y lo mismo pasó con Cedillo, y nos vamos a ir atrás y nos vamos a dar cuenta que Carlos Salinas de Gortari y quien le entregó, y ya no me acuerdo, creo que ya ni me recuerdo quién fue. Pero desde 1935 México está importando maíz. En 1934 exportábamos. Ahora es al revés, nosotros estamos consumiendo maíz extranjero, pero lo más grave, no solamente cualquier maíz, también estamos exportando 11 de los tipos de maíz transgénico. ¿Qué hicieron para terminar con el campo? Porque estamos hablando que México tiene 1.934.000 kilómetros cuadrados. Claro que no en todo se puede sembrar, sin embargo 8.5 millones de hectáreas sí son para sembrar, para tener no solamente maíz, arroz, bueno, todo lo que nosotros consumimos. Vayamos a Veracruz, que es un Edén, a Chiapas, a Oaxaca, que es un lugar donde pues se puede sembrar todo. Yo recuerdo que en estas vacaciones pasadas de julio fui a Veracruz y mi hijo menor me decía, mamá, aquí nadie se moriría de hambre, porque vas caminando los Tuxtlas, Veracruz, y te das cuenta que hay en todo el camino comida. Hay chile, maíz, plátano, naranja, toronja, limón, papaya, muchísimo comida que ustedes no nos podemos imaginar. Y es real, pero no es lo que pasa en las ciudades. ¿Qué es lo que han hecho con el campo mexicano? Lo han exterminado. Pero no ha sido Peña Nieto, no ha sido ha sido año tras año. Si ustedes están creyendo, mis queridos amigos tuiteros, facebookeros, de YouTube y todo, que esto está sucediendo porque Peña Nieto es así, no, él es una servidumbre del capital mundial. Sí,
Entonces, los únicos que podemos detener somos nosotros. Estamos muy ocupados en la televisión, estamos muy ocupados en otras cosas que no nos incumben, si no nos damos cuenta que sí, que efectivamente el presidente puede decir le damos bullying, no le damos bullying, pero los problemas siguen pasando. Y va a ir pasando un presidente y otro presidente y otro presidente. Y entre más mancitos, para el capital mundial mejor. ¿Por qué? Porque entregan el agua. ¿Les suena la historia? Entregan el agua, entregan el petróleo, entregan que les gusta, o lo que está pasando con el fracking, que en otros países está prohibido porque hace gran daño a los mantos acuíferos, pero en México está sucediendo esto. Entonces, nosotros, los mexicanos, no nos hemos unido. Un ejemplo, y ya lo platicamos anteriormente, han sido lo que pasó en Chiapas. El gobierno mexicano había dicho 35 millones, 11 millones, no sé, miles de millones de pesos para librar el río y volver las cascadas de agua azul, que ha sido un tema más reciente, a su cauce. Sin embargo, un pueblo, dos pueblos se unieron, y por ahí todo lo pueden buscar en YouTube, y con trabajo de mano limpiaron el río. Y esto, a lo mejor decir, bueno, pues ya, Telmex y Notcel 4G. Bueno, entonces sí, aquí lo importante es que la unión hace la fuerza. Que nosotros estamos dejando abandonado el campo mexicano, que nos estamos quejando de la carestía, que nos estamos quejando del gasolinazo y no pasamos de la queja. El campo mexicano está abandonado, no hoy, por las generaciones mucho atrás. Y yo les estoy platicando que desde 1935, con Lázaro Cárdenas, se empezó a importar el maíz. Entonces no es de 2017 el problema, ni es de este sexenio 2012, 2018. Es un problema hacia atrás. Yo voy a mi tierra, bella tierra, y pregunto apenas hace un mes, y les dije, bueno, el frijol de ahí es delicioso. Entonces yo dije, quiero frijol, pero me voy a dar un costal, y no se dio. ¿Por qué? Porque no hay agua, pero no hay agua este año, no hubo agua hace 10 años, hace 20 años y hace 30 años. Nadie ha puesto un sistema de riego en ese tiempo que yo salí de mi tierra. ¿Por qué no les importa? Porque prefieren que los campesinos, que nos han de comer a todas las ciudades, se vayan a buscar el sueño americano o otro trabajo en las grandes ciudades, y de ahí que tengamos ciudades como la Ciudad de México y como todas las ciudades globalizadas, en las que, ¿qué quieren? Pues los famosos esclavos, porque por un sueldo muy pequeño, pues haces cualquier trabajo porque hay mucha demanda y poca oferta de trabajo. Entonces, todos estos temas son algo muy delicado, pero sí es importante que nosotros lo podamos comentar. Sí es importante que nos demos cuenta que si no volteamos hacia nuestro país, si no dejamos de quejarnos, ¿qué hay que hacer? Ver lo que está pasando en el campo. ¿Qué está pasando, por ejemplo, con la Universidad de Chapingo? ¿Alguien sabe de ustedes? Chapingo es una universidad que se dedica exclusivamente a lo que es la siembra y, bueno, pues obviamente a toda la agricultura y muchas cosas más de estas ramas. Y no sabemos qué está pasando. Y las están terminando. Pero en cada estado debería existir una universidad que se dedicara a la producción, a la ganadería y todo lo que nos da de comer, porque pues obviamente quien es dueño de la comida pues es el que tiene el poder, y entonces México ya no tiene poder. Estamos nosotros comprando casi el 50% de la producción del maíz y de algunos otros, bueno, el frijol o algunas otras cosas. Entonces es importante que nosotros tengamos mucha atención en esto. Estamos viviendo una época en la que nos hacen creer que lo que pasa hoy, ese es el problema. No es cierto. Sí se están robando el dinero hoy, pero estamos pensando qué va a pasar mañana y qué va a pasar con el futuro, qué va a pasar con la comida, porque si tienes dinero y no hay comida, ¿qué compras? Entonces, el menor de nuestros problemas hoy es la Casa Blanca y es los aguinaldos mega chonchos que se pagaron nuestros grandiosos diputados por todo lo que quién sabe qué hicieron, ¿verdad? Y además de vender el país, porque recordemos que no solamente es cómplice el Ejecutivo Federal, sino también los poderes legislativos, que son Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, y lo señalo así porque estamos muy confundidos nosotros. Es que el presidente es un burrote, y no es por defenderlo,
se robó tanto. Pues sí, todos, pero todos están viendo. Estamos pasando un momento de violencia total. En este puente enorme, sabemos del asesinato de un alto ejecutivo de Televisa con escoltas, y que se parece que fue una escolta. Estamos hablando que mataron a una persona de derechos humanos de Baja California Sur. Y bueno, pues ya pasó, y entonces van a salir las autoridades y van a decir, llegaremos a las últimas consecuencias, y etcétera, etcétera. Pero eso ya lo sabemos. ¿Pero dónde está nuestro procurador de la justicia? Entonces tenemos que hacer algo, rescatar el campo. Hace algún Periscope me preguntaba, un tuitero, ahorita no recuerdo su nombre, que si lo mejor entonces, porque hablamos de los intereses bancarios, que si era mejor entonces guardar el dinero en el colchón. No, por supuesto que no. El banco se hizo para que las personas no tuviéramos riesgos. Pero hoy tenemos riesgos y además les pagamos cantidades exageradas en México nada más. Yo soy testigo de algunas compraventas de casas en Estados Unidos de empresarios, sobre todo de bodegas, de estas casas industriales, de un 4% anual en Estados Unidos. Y en México, una casa para vivir, el mínimo de CAT es el 12% de casa. Pero entonces, si tú estudias, si sabes acerca de los intereses, te vas a dar cuenta que 5 años pagas intereses y el 6º año empiezas a pagar tu casa, si tienes un crédito de 15 o 20 años. Entonces, no se trata de no aceptar o de evitar el crecimiento. Al contrario, lo que se trata es pagar el precio justo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos quejamos del gasolinazo, pero ya pasó. Pero como dicen, palo dado ni Dios lo quita. No es Peña Nieto, señores. No es el presidente en turno, como se llame, Calderón, Fox. No. Estamos hablando de los grandes capitales. ¿Y quiénes somos los únicos que nos podemos oponer a todo esto? El pueblo de México. A lo mejor suena a gran sueño, pero estamos entretenidos en el fútbol, en todas estas cosas así muy raras que nosotros vamos a decir como estas cosas, estos ejercicios sociales que hacen las redes, como la Lady Wu y todas las ladies. Pero a mí me gustaría que nosotros, en lugar de replicar una lady grosera, un lord sin educación, prepotente, podamos decir, oye, pues tenemos un campeón deportivo, un campeón mundial de matemáticas, un campeón mundial de física, un paraolímpico, y gente que realmente vale la pena que nuestros hijos, que nuestros sobrinos, que la juventud, para los que no tienen hijos, que los hermanos, los primos, que podamos ver un mayor ejemplo. Pero la única forma va a ser que nosotros los mexicanos abramos los ojos y hagamos algo. Yo comentaba, debemos reformar la Constitución, pero los señores legisladores solo la modifican a lo que les conviene. ¿Por qué no piden mayor rango de estudios? Yo lo decía, y por ahí me lo dijo Somare 31, que le manda saludos, porque sé que está ahí, por ahí, viéndome. Entonces, sí, yo lo digo y lo sostengo, y se lo puedo decir en cualquier momento a cualquier diputado y senador. Necesitamos que tengan más estudios, que sepan de lo que hablan. No puede ser que legislen, o a lo mejor pues su único trabajo es que les digan qué tienen que votar y qué no, porque sabemos las corruptelas para cubrirse. Lo estamos hablando no solamente de eso, la Auditoría Superior de la Federación, por ejemplo, tan atrasada. No solamente está atrasada, también tiene negocios. Dentro su director. ¿Cómo venden esto para el pueblo de México? Y hablamos de miles de millones de pesos. Y entonces decimos, ¿quiénes van a pagar el pato? Los mexicanos. Y lo volvemos a repetir. Los únicos que vamos a mantener este país somos todos los mexicanos. Y puedes decir, no pago mis impuestos. No, sí los pagas. Cuando te comes un pan dulce, lo estás pagando. IEPS, que es un impuesto indirecto, un impuesto al tercer mundo. Así suena horrible, pero me lo pueden refutar, pueden pelearse conmigo, pueden decir lo que quieran. Tenemos impuestos al tercer mundo. Tú dices, no voy a usar mi carro, estoy enojadísima, pero te tomas un refresco azucarado, la marca que tú quieras, que no sea light, por supuesto. Estás pagando IEPS. Un pastelillo que tenga exceso de azúcar
es pues es un impuesto que pagas. Entonces tengamos mucha atención a todo esto y efectivamente nos dice, ¿acaso los diputados y senadores con doctorado no roban? Bueno, por supuesto que roban, ¿no? Yo nunca voy a decir, no voy a meter la mano por ningún político, por ninguno. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente, necesitamos educación y valores, y valores, porque ¿saben qué? Robar atenta contra los personajes y lo hemos visto. ¿Recuerdan un caso en el que mataron a un ratero, unas mujeres, lo amarraron y le dieron sartenadas? Bueno, total que lo mataron. Y la familia dice, los derechos humanos del ratero. Yo tampoco digo que lo maten, pero vamos, robar hace daño, porque una persona que trabaja decentemente es muy difícil, muy difícil que no puedan en algún momento decir que no hacen daño si te están robando, ¿no? Y efectivamente nos dice Romare 31, gracias por estar aquí, dice que tener título no es garantía para evitar la corrupción. Efectivamente, hay mucha gente que sabe cómo robar, pero también es importante tener gente que conozca su país, que valore las costumbres, que valore las tradiciones mexicanas, porque la gran conquista de los países es quitando esto. Es como una diputada, y espero en Dios, una diputada de Chihuahua, y de verdad tengo que hacer esa investigación, no lo quiero comentar todavía, pero ya está en todas las redes que dice que el reggaetón es patrimonio nacional. O sea, es una vergüenza, porque esta señora no debe de conocer nuestras 64 etnias que tenemos propias de nuestro país, los mixtecos, los zapotecos, y todos los mayas, y no sé cuántos, pues estoy hablando de 64, tardaría tanto en enumerarlos, y las lenguas indígenas que y los bailes regionales y la comida típica, pero sobre todo los bailes regionales, porque ella habla de que el reggaetón pudiera ser algo nacional. No, señores, esto es una vergüenza. A ese tipo de cosas me refiero. No puede ser que una persona con esa educación se pare en un curul, se pare enfrente de todos los diputados y diga, bueno, pues es que necesitamos hacer algo con la música. Eso es lo más relevante. Cuando tenemos niños siendo explotados, gente explotada, mujeres, hombres, el sicariato, tenemos problemas de seguridad, tenemos problemas de alimentación, tenemos problemas con el campo. Y bueno, regresando al tema del campo, sí quiero decirles que además de que está abandonado, y bueno, yo soy una prueba viviente de esto que les estoy comentando, porque sí amo mi tierra, pero me sorprende terriblemente que llego a Yolomeca 30 años después y seguimos sin un sistema de riego. Y no se dio el frijol este año y van a tener que comprarlo. Y eso es muy, muy, muy complicado. Quiero comentar algo más allá de cómo estamos nosotros, porque mira, dice, eso no es falta de educación, es exceso de pendejismo. No lo creo así. Es la falta de educación y cómo se mueven las masas. Yo no tengo nada en contra de la televisión. Bueno, sí, del contenido de la televisión, porque la televisión en sí es buena. El problema es cuál es su contenido. O sea, lo veíamos y las redes sociales acabaron con Andrea Legarreta, pero ¿por qué con ella? Si a ella le pagaron por decir una tarugada, porque no es una economista, ¿no? Solo es una presentadora de televisión, una entretenedora. Entonces sí es importante que nosotros primero tomemos las cosas de quien vienen, segundo investiguemos, tercero dudemos. Ofender al Ejecutivo Federal no va a ayudar al país, y no es que lo esté defendiendo, Eso es algo que sí quiero comentar. Lo que sí quiero decirles es que dentro de nosotros, de nuestro país, tenemos que leer, estudiar, prepararnos, dudar de las notas. Y esto que les estoy diciendo es importante. Voltemos al campo mexicano, porque vamos nosotros a un lugar donde hay indígenas trabajando y le decimos cuánto es lo menos, pero vas a una tienda departamental enorme y no le dices, oye, cuánto es lo menos, sacas tu tarjeta de crédito y pagas. Entonces sí es algo importante que hacer, de organización, de unión, de que nos importen los demás, porque resulta ahora simplemente con el sismo que ya están los damnificados olvidados. Digo, gracias a Dios, pues los que rescataron, los que fallecieron, tuvieron el desfortunio, las familias de perder a todo y perder a su familiar,
y que eso no hay forma de poderlos, pues no sé, consolar, pero sí en lo económico. Entonces es importante que nosotros lo veamos como parte de la educación. Es importante que nosotros estemos ahí para ellos. Lo que está pasando aquí en la colonia Doctores, y simplemente están en peritaje y que los directores de obra, y ahí es donde está la corrupción. Hubo un hashtag que se llamaba "La corrupción mata". Y un ejemplo claro es que si un director de obra acepta firmar algo que está mal y mata y hace que pierdan miles de personas sus pertenencias, eso es un delito. Eso es homicidio. Entonces la corrupción sí mata. Yo quiero invitarlos mucho. ¿Qué vamos a hacer? Se están, por ejemplo, mañana 25 de noviembre, no es cierto, el viernes 25 de noviembre, porque hoy es 21, se está pidiendo hacer una marcha contra los feminicidios. Los feminicidios siempre han existido, pero las redes sociales ahora lo han hecho ver, y qué bueno. Me comentaba por ahí, entrando en ese tema, alguien en Twitter, enojadísimo, no, que las feminazis. Yo soy una mujer que respeta profundamente a los hombres. Soy una mujer a favor de las mujeres, una mujer a favor de la familia. Pero me sorprende terriblemente que se justifiquen los homicidios y digan, es que a las mujeres no nos importan los asesinatos de hombres. Claro que nos importan, claro que nos duelen, por supuesto, pero a los hombres no los violan, les dan balazos. A las mujeres las matan de la manera más cruel porque son mujeres. No solo las violan, que bueno, yo les invito a ver a Frida Guerrera, que es una mujer, Frida Guerrera Villalbazo, una mujer que ha tomado, pero como de su corazón, estos temas de los feminicidios, y apoyarla, demostrarle que no está sola, sensibilizarnos a estas cosas, porque nuestras mujeres, hijas, sobrinas, primas, nuestras mujeres, nuestras madres, todas, nosotras mismas, no hay algo que justifique ese tipo de muertes. Me dicen, pero es que algo que pasa, y entonces dicen, esto es que ustedes son unas feminazis y cosas horribles. No, pero yo lo decía, entonces como eres mujer, te matan, te violan, te cortan los pechos y no tienes que decir nada porque es igual que matar a un hombre. Claro, duele igual, pero hay cosas que están pasando en nuestro país y en el mundo entero que tenemos que denunciar. Y aquí es donde yo les estoy diciendo, ¿qué vamos a hacer? El campo mexicano abandonado es nuestra comida, es nuestro territorio. Están matando a nuestros indígenas, a nuestros pueblos indígenas, en lugar de llenarnos de orgullo de ellos y aprender, y que nuestros hijos también sepan maya y aprendan náhuatl de puro gusto, un poco de mixteco, zapoteco. ¿Por qué no? No, estamos haciendo, justamente eso es lo que hace el gobierno. Pero no todos los gobiernos. Yo desde que nací, todos los gobiernos son iguales. Estamos hablando de que si se murió la gallina de los huevos de oro y que no es cierto, que andaba de parranda. O sea, todas estas cosas son importantes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ofender no ayuda, ¿eh? Decir groserías, y ustedes van a decir, esta es mocha, y hay veces que no doy RT cuando ponen groserías, porque pues yo también me sé muchas y las he escuchado, pero eso no ayuda. Hay que buscar un diputado, hay que buscar un senador, obligarlo. Mucha gente dice, y justamente lo que dice Somare, Enrique, dice que la educación con valores, porque si tienes precio, no tienes valor. Entonces tengamos mucho cuidado con lo que estamos haciendo con nuestros hijos, lo que le enseñamos. Hace unos días yo comentaba, y no sé si lo hice por Periscope o en otro medio, o en el radio, yo comentaba que acerca de algunos acosos sexuales, pero que recibes algo a cambio. Pues es que iba a ser una película y me acosaron sexualmente. Y eso es terrible. Pero si aceptas, también eres cómplice, porque recibes algo. ¿En qué momento dices, no, mi dignidad es más valiosa? Esos son valores. Pero bueno, pues eso lo dejamos al aire, es algo de cada quien. Lo que pasó con este señor Íñiguez, que dice, pues se suben en cualquier carro. Bueno, pues qué lo coqueteo o el querer tener una pareja, un novio, ¿de verdad es para que te mate?
Eso es una pregunta muy difícil, ¿no? ¿Quién justifica todas estas cosas? Y pues bueno, por favor, veamos qué vamos a hacer con el campo. Un último comentario que quiero decirles de mi tierra. Mi tierra es un lugar donde se puede sembrar. No tenemos agua. Sí, ha gobernado el PRI. Nunca otro partido. Ese es un dato que curioso. Pero bueno, vamos a comentar que desde Lázaro Cárdenas, que se empezó a comprar maíz del exterior, 1935, pues era el PRN, y no sé qué, no recuerdo qué significaba, obviamente el papá del PRI. ¿Y qué vamos a hacer? Tenemos que solicitarlo, tenemos que buscar un diputado, tenemos que buscar un senador, presionarlos, pero no uno, presionarlos todos, presionar las comunidades. Y no es venir a hacer una verbena popular de acarreados, créanme que no, porque bueno, por ahí me contaron que tengo algunos y buscan en mi Twitter. Entonces sí es importante que veamos qué va a pasar, porque recuerden cuando fue justamente en esa época de Lázaro Cárdenas, que todo el mundo cree que es como un dios de los presidentes, donde se dividió el campo, las haciendas que sí producían, y entonces pues hicieron ejidos improductivos, porque sí efectivamente le dieron tierra a cada uno, pero no les dieron agua, no les dieron maíz, no les dieron nada. Entonces, ¿cómo sembraban? Entonces, sí es importante que nosotros pongamos atención, porque ¿qué vamos a comer en los años futuros? ¿Cómo vamos a mantener el campo? Y entonces la idea es que tener peones en los campos estadounidenses, ese es el futuro de los campesinos mexicanos. Entonces, es algo, bueno, pues yo quiero invitarlos a que pongan atención. Les conté la historia de mi tierra, pero así como esa historia, si ustedes tienen una, pues compártanmela. cecitapia@prodigy.net.mx, Ceci con Y. En este mismo Solidaridad 1000, Facebook, Twitter o YouTube. Entonces es importante para todos los mexicanos. Yo les invito seriamente a considerar qué vamos a hacer. Ofender no sirve, créanme. Recordarlo, tenemos que hacer algo. Entonces quiero invitarlos a esto. Y pues yo me despido. Muchas gracias a Manuel, que está también pendiente. Y yo soy una mujer de campo en la ciudad, porque así me trajeron las circunstancias de la vida. Y no es malo, pero ¿qué vamos a comer? Me dedico a los servicios. Deberíamos de ser productores. Deberíamos producir. Y nuestro campo debería hacerlo. Y no comprar maíz transgénico ni maíz de otro tipo. Necesitamos cuidar a nuestros campesinos y nuestro campo. Pues bueno, en la siguiente transmisión les voy a contar nuestras ideas, y todas las que ustedes quieran comentar son bienvenidas. Muchísimas gracias y por favor utilicen el hashtag compartiendo ayuda. Hasta luego.